Este capítulo se lo quiero dedicar a los parásitos asalariados que se autodenominan verificadores de datos, porque quiero otra vez ver cómo corren como pollos sin cabeza, intentando desviar la atención de todo lo que voy a dejar aquí expuesto. ¡Hay un elefante en la habitación! Voy a demostrar con hechos y documentos que el gobierno de los Estados Unidos y la OTAN son en realidad la tapadera o la cara visible de un sindicato del crimen organizado, independientemente de quién esté gobernando. En mis reportajes, documentales y entrevistas podéis ver con total claridad la amplia hemeroteca que demuestra con artículos de prensa y documentos oficiales que desde los años 50 del pasado siglo hasta la llegada de un misterioso apagón mediático en los 90, Estados Unidos agredió y extorsionó a muchas naciones durante décadas, con el simple uso de ingeniería climática, provocando inundaciones devastadoras, sequías persistentes y la ruina en la agricultura de países e incluso regiones enteras. Por supuesto, ni nos metemos en el fregado de los crímenes que cometió la CIA, poniendo y quitando gobiernos en muchos países a base de asesinatos y todo tipo de crímenes. Evidencia 1. Os he enseñado cómo muchos periódicos de la época anterior a la censura escribían largos reportajes sobre los muchos escándalos que fueron aflorando relacionados con la guerra de Vietnam. Como por ejemplo cuando el exsecretario de Defensa Melvin Laird se vio obligado a reconocer que engañó al Congreso 2 años antes al asegurar que no estaban manipulando el tiempo en Indochina con fines bélicos. En una audiencia secreta desclasificada el 20 de marzo de 1974, Dennis Dulin, subsecretario adjunto de Defensa, y el teniente coronel Ed Soyster reconocieron ante el subcomité del Senado que desde una base de la Fuerza Aérea Americana en Tailandia se realizaron 2.602 vuelos de siembra de nubes, arrojando el contenido de un total de 47.409 contenedores de dispersión de yoduro de plata y yoduro de plomo, para provocar grandes inundaciones y que los suministros de los vietnamitas quedaran enterrados en el barro. ¿Os suena de algo? Además, fuentes del New York Times informaron que las operaciones fueron estrictamente controladas por Henry Kissinger, asesor para la seguridad nacional de los presidentes Lyndon Johnson y Richard Nixon. Bajo el mando de este criminal de guerra, fueron asesinados más de 3 millones de civiles en Indonesia, brutalmente bombardeados con napalm y productos químicos que quemaron vivas a las personas atrapadas en sus casas y pueblos bajo una nube corrosiva de la que no pudieron escapar, responsable además de bombardeos indiscriminados, aleatorios y ejemplarizantes sobre casas y pueblos de campesinos llenos de niños y de personas mayores que nada tenían que ver con la guerra. Por no hablar de los 3.851 pueblos fumigados salvajemente con más de 45.000 litros de un peligroso tóxico conocido como agente naranja, fabricado por la diabólica Monsanto y que tras 45 años de ser arrojado sobre la población ha dejado un reguero de 4 millones de víctimas envenenadas y más de 100.000 niños que hasta la actualidad siguen sufriendo deformaciones y lesiones nerviosas severas. En cuanto a la atrocidad cometida, y solo para que vayáis testeando la calaña de sus gobernantes actuales, el gobierno de los Estados Unidos hasta la fecha sigue desestimando toda responsabilidad y ayuda a las víctimas civiles vietnamitas, bajo el desvergonzado pretexto de que el uso de agente naranja no lo usaron para la guerra química y que por tanto no se puede considerar una violación del derecho internacional. El motivo que ellos alegan es que el agente naranja supuestamente y según ellos lo fumigaron solamente para defoliar la vegetación y poder así ver posibles bases enemigas debajo. Sin embargo, el gobierno norteamericano sí que se vio obligado hace mucho y por presión popular interna a pagar indemnizaciones a los miles de veteranos de guerra que se vieron indirectamente afectados por el agente naranja residual. Evidencia 2. Pero lo de Vietnam no es un hecho aislado, ni mucho menos, ya que en 1994 saltó otro escándalo. El ejército de Estados Unidos estuvo fumigando a la población de San Luis con sulfuro de cadmio y zinc entre los años 50 y los 60, dañando la salud de miles de personas. Tras 36 años de batalla judicial por parte de los pocos supervivientes que aún quedan vivos, los sucesivos gobiernos prometen indemnizaciones que nunca llegan. Evidencia 3. Pero estas fumigaciones no se limitaron solamente a ciudades como San Luis, sino que en la operación LAC lo hicieron a gran escala, siendo que en una sola misión se lanzaron casi 2.300 kilos de estos potentes neurotóxicos que se esparcieron a más de 1.900 kilómetros desde el punto cero de la dispersión, por supuesto tras la pantalla de experimentos para la seguridad nacional. Evidencia 4. En
En la operación Sea Spray de 1950, la Marina de Estados Unidos roció Serratia marcescens y Bacillus govigi sobre la población de San Francisco durante una semana, exponiendo a unos 800.000 residentes. Se estima que cada persona inhaló al menos 5.000 partículas por minuto mientras duró el experimento. Evidencia 5. En la operación Dube 1 y 2, que comenzó en 1951, dispersaron una nube tóxica de 150.000 kilómetros cuadrados a base de fluorescentes como el neurotóxico sulfuro de cadmio y esporas sobre áreas pobladas de las costas de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Evidencia 6. Gracias a testimonios de oficiales militares ante un subcomité del Senado, en 1977 se supo que entre 1949 y 1969, es decir, durante 20 años, se realizaron 239 dispersiones al aire libre sobre zonas pobladas en Estados Unidos que incluían otra vez una mezcla de bacterias y sulfuro de cadmio y zinc. Evidencia 7. De hecho, el nivel de ensañamiento contra sus propios ciudadanos llegó a tal punto que en 2017 la doctora de la Universidad de Edwardsville, Lisa Martino Taylor, reveló documentos que probaron cómo a mujeres embarazadas de varias ciudades les administraron dosis de hierro radioactivo durante sus visitas prenatales, que era absorbido por ellas y por sus bebés. También encontró pruebas de que el gobierno creó campos de radiación dentro de edificios seleccionados, entre los que se encontró incluso una escuela infantil en California. Evidencia 8. Pero estas salvajadas no se limitan exclusivamente a Estados Unidos, sino que son prácticas que podrían ser más habituales de lo que pensábamos. En Inglaterra, un informe del Ministerio de Defensa, entregado al diputado liberal demócrata Norman Baker y revelado por el periódico The Guardian el 21 de abril de 2002, reconoció que la población del sur de Inglaterra fue salvajemente fumigada por aviones del ejército entre 1940 y 1979, es decir, 39 años, con enormes cantidades de, una vez más, sulfuro de cadmio y zinc, supuestamente bajo el pretexto de tratarse de un experimento para observar las consecuencias que tendría un ataque biológico real. No obstante, y tras saltar el escándalo 21 años después, las autoridades salieron del paso afirmando que fue seguro, aun a sabiendas de que el cadmio está reconocido como un desencadenador del cáncer de pulmón y que durante la Segunda Guerra Mundial los aliados lo clasificaron como arma química. David Orman, un oficial del ejército de Bournemouth y damnificado directo, lleva décadas en una batalla legal para exigir una investigación pública. Este oficial reclama que tanto en su familia como en el resto de familias de su pueblo, los abortos, defectos de nacimiento y enfermedades neurodegenerativas se han convertido en una epidemia. Asegura que el pueblo nunca había sufrido semejante cantidad de parálisis cerebral en niños y lesiones irreversibles en bebés. Orman denunció que de 15 mujeres vecinas del pueblo, 14 sufrieron abortos espontáneos y un parto sin vida, además de dar a luz a 5 niños con discapacidad física y 2 niños con discapacidad psíquica. Aunque parezca imposible, hasta la actualidad, tanto los medios masivos como el gobierno siguen haciendo caso omiso a las demandas de los pueblos damnificados, mientras que la portavoz del Laboratorio de Defensa, Sue Ellison, se limita a repetir sin la más mínima vergüenza que científicos eminentes ya han sentenciado que no tienen ninguna constancia de afectados por esas fumigaciones y que tampoco se ha demostrado ninguna relación entre las mismas y daños en la salud de los pueblos fumigados. Pero lo más sangrante y preocupante es que cuando el periódico The Guardian le preguntó a la portavoz del Ministerio de Defensa si todavía se realizan este tipo de pruebas clandestinas sobre la población civil, esta se limitó a contestar: no es nuestra política discutir las investigaciones en curso. Evidencia 9. El 23 de junio de 1959, el senador Clinton Anderson dijo en un simposio sobre modificación climática que la guerra climática será mucho más efectiva que los misiles. Anderson se jactó de que en muy poco tiempo y con técnicas de manipulación climática podrían provocar sequías, arruinar cosechas, provocar devastadores incendios, provocar fuertes nevadas y granizadas, inundar ciudades enteras, como ocurrió en Valencia precisamente, y palabras textuales del senador: poner a cualquier nación de rodillas. Evidencia 10. En 1973, un documento secreto expuesto ante la Asamblea Nacional sacó a la luz que la manipulación de nubes provocó diluvios devastadores que durante años arruinaron a los agricultores de Quebec, en Canadá.
Este crimen contra la agricultura canadiense continuó así durante años, hasta que un diputado canadiense llamado Bernard Dumont denunció ante la Asamblea Nacional que aviones de la Fuerza Aérea Canadiense estaban llevando a cabo maniobras deliberadas de siembra de nubes a petición del propio gobierno de Quebec, y que devastaron la agricultura local, aumentando la necesidad canadiense de compra de productos estadounidenses. Todo esto gracias probablemente a preacuerdos económicos entre políticos corruptos de ambos países. Cualquier parecido con los gobernantes de España y Marruecos será pura coincidencia. Evidencia 11. El doctor Edmund Hill, miembro de la Junta de Modificación del Clima de Pensilvania, denunció que entre los años 60 y los 70, los dos últimos secretarios de Agricultura obstaculizaron todos los esfuerzos para regular la manipulación climática. También denunció que la Universidad Estatal de Pensilvania participó en actividades de chantaje contra aquellos que exigían que se aplicara la ley, además de realizar investigaciones en total desacato a las prohibiciones, mintiendo sobre el resultado de sus propias experiencias con siembra de nubes. Según Hill, todas las agencias contribuyeron de forma mafiosa a obstaculizar la aplicación de leyes regulatorias de modificación meteorológica en todo el estado, y esto implicó al Departamento de Agricultura, a la Oficina de Aviación, a la Agencia Federal de Aviación, a la Oficina Federal de Investigaciones, a la Universidad Estatal de Pensilvania y a todas las ramas del gobierno federal, que realizaban maniobras clandestinas e ilegales de manipulación del tiempo en un auténtico Watergate climático. Evidencia 12. La cosa llegó a tal despelote que el viernes 25 de enero de 1974 se tuvo que reunir de urgencia el Subcomité sobre Océanos y Medio Ambiente Internacional del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, presidido por el presidente del subcomité, el senador Claiborne Pell. Motivo de la audiencia: detener la locura de actos vandálicos por parte del corrupto Departamento de Defensa, que ya estaba completamente fuera de control, utilizando la ingeniería climática como arma clandestina contra ellos mismos y contra otras naciones. Lo que puede leerse en la primera página de la sesión taquigrafiada del Senado sorprende bastante. Es lamentable que se deba realizar esta audiencia. No habría sido necesaria si la Administración hubiera respondido con prontitud a la resolución adoptada por abrumadora mayoría del 11 de julio de 1973, como resultado de una votación nominal en el Senado. 6 meses después, no ha habido ni el más mínimo atisbo de que la Administración esté actuando para satisfacer una solicitud claramente expresada por el Senado, de que el gobierno de los Estados Unidos busque el acuerdo de otros gobiernos para un tratado que prohíba el uso de cualquier modificación ambiental o geofísica como arma de guerra. Espero que esta audiencia arroje luz sobre las razones por las que aún no se ha tomado tal medida, y estoy seguro de que se revelarán las razones por las que esta medida deba tomarse sin demora. Como señalo a continuación, me temo que gran parte de la responsabilidad de que no haya ningún avance recaiga en el Departamento de Defensa. Evidencia 13. Ante semejante caos que ya dejaba ver a toda una organización mafiosa en la sombra y gobernando en paralelo al Estado, el senador James Pearson, ante el malestar y la preocupación por la deriva que estaba tomando el Departamento de Defensa, que ni respetaba ni rendía cuentas ante nadie ni ante el Senado, ordenó en 1978 un informe exhaustivo al Servicio de Investigación del Congreso, que fue titulado Modificación del Tiempo, Programas, Problemas, Políticas y Potencial. En este informe salieron a la luz por primera vez escándalos y conclusiones como las recogidas por la Tri-State, al denunciar que la manipulación meteorológica clandestina realizada por el Estado durante al menos 18 años fue responsable de una tragedia humana, medioambiental y económica sin precedentes. Esto es un pequeño extracto de los primeros 14 puntos del informe. La siembra de nubes ha sido responsable de la gran sequía de 5 años en el noreste de los Estados Unidos. Secciones aisladas del noreste han experimentado 18 años de sequía debido a la siembra de nubes. La inestabilidad atmosférica en el Atlántico Sur ha sido eliminada, reduciendo con ello la lluvia de la costa este hasta en un 30%, una lluvia necesaria para que la agricultura tenga éxito. El agricultor y ganadero promedio de la costa este y que vive en el área de siembra de nubes ha promediado una pérdida financiera neta debido a la siembra de nubes. Las pérdidas en la producción agrícola del condado de Franklin, Pensilvania, por sí solas, han ascendido a $50 millones. Cuando los efectos de la siembra se agotan, se producen aguaceros que provocan inundaciones que destruyen cosechas y edificios, ahogando tanto a personas como ganado. La siembra de nubes ha sido responsable de los serios problemas de contaminación del aire. El retraso mental y la demencia se pueden atribuir a los productos químicos de la siembra de nubes. El envenenamiento de toda materia viva está directamente relacionado con la siembra de nubes.
El enfisema pulmonar es 3 veces más alto en áreas de intensa siembra de nubes. El cáncer es virulentamente desproporcionado en áreas de siembra de nubes. Las pérdidas financieras en la agricultura e industria relacionada ascienden a miles de millones. Tanto los bosques de áreas forestales como los huertos cultivados están muriendo a causa de las reacciones químicas que tienen lugar en el aire, debido a la adición de productos de siembra de nubes. La atmósfera se ha vuelto biológicamente incompatible con toda la materia viva, incluyendo animales, plantas y humanos. Tri-State informó que ha solicitado al presidente de los Estados Unidos que anuncie la prohibición de siembra de nubes en las montañas de los Apalaches y en la llanura costera del Atlántico durante 3 años, o hasta que se establezca una comisión reguladora federal con el fin de permitir que la economía se recupere. Evidencia 14. Pero ojo que esto no es nada. La guindilla la puso directamente la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a través de un escrito elaborado por la Escuela de Guerra Aérea, cuando en 1996 publicó un informe donde reconoce literalmente que la manipulación meteorológica con fines militares o de supremacía económica llegaría a su meta en el año 2025. Algo que en sí mismo confirma décadas de denuncias y que fue inaugurado con las inundaciones de Valencia a finales de 2024. La sola existencia de este documento y la declaración de intenciones que contiene es ya en sí una violación flagrante de todos los tratados internacionales de no agresión con armas meteorológicas, además de una declaración de guerra abierta. Dicho informe, traducido en su día por la investigadora Josefina Fraile, dice: en los Estados Unidos la modificación del tiempo formará parte de la política de seguridad nacional, con aplicaciones domésticas e internacionales. Nuestro gobierno perseguirá esa política a varios niveles, en función de sus intereses. Estos niveles incluirían acciones unilaterales, participación en un marco de seguridad como la OTAN, en el marco de afiliación a organismos internacionales como la ONU o actuando en coalición. Considerando que en 2025 nuestra Estrategia Nacional de Seguridad incluirá la modificación del tiempo, su utilización en la estrategia militar nacional será algo natural. La modificación climática puede dividirse en 2 grandes categorías: supresión e intensificación de patrones climáticos. En casos extremos, se trataría de crear patrones climáticos totalmente nuevos, la atenuación o control de tormentas severas, o incluso la alteración global del clima de enorme alcance y/o de larga duración. La nanotecnología también ofrece posibilidades para generar un clima simulado. Una o varias nubes de partículas microscópicas computarizadas, todas comunicándose entre sí y con un sistema de control más amplio, aportarían un potencial enorme. Podrían aportar una diferencia de potencial eléctrico atmosférico, que no existiría de otro modo, para lograr descargas eléctricas perfectamente dirigidas y cronometradas. Incluso si los niveles de potencia fueran insuficientes para lograr un arma efectiva de descarga, el potencial para las operaciones psicológicas en muchas situaciones sería fantástico. Una de las mayores ventajas de usar un clima simulado para lograr un determinado efecto es que, contrariamente a otros enfoques, este hace que lo que se podría considerar resultado de acciones deliberadas aparezca como consecuencia de fenómenos naturales. Además, es relativamente barato de hacer. De acuerdo con Storrs Hall, los costes de producción de estas nanopartículas podría ser el mismo que para medio kilo de patatas. Esto no incluye, evidentemente, los costes de investigación y desarrollo, que serán asumidos por el sector privado y que serán amortizados para 2025 o quizás antes. La gente ha querido siempre controlar el clima, y su deseo les empujará a perseguir sus objetivos de forma permanente y colectiva. La motivación existe, los beneficios potenciales y el poder son extremadamente lucrativos y seductores para quienes tienen los recursos para desarrollarlo. Como habéis podido comprobar, este informe sugiere literalmente y sin disimulo una forma de guerra encubierta y con garantías de impunidad, gracias a la negación plausible, es decir, que la víctima nunca podrá ver ni demostrar de dónde le vino el golpe. En un mundo donde los desastres climáticos están aumentando a un ritmo imposible, estas frases demuestran que las catástrofes pueden inducirse artificialmente sin que la población lo sepa ni pueda probarlo, y que hay voluntad para hacerlo. Cuando en el informe dicen que se trataría de crear patrones climáticos totalmente nuevos, yo no puedo evitar tener ya una respuesta ante los nuevos fenómenos y que el oficialismo atribuye a la religión del cambio climático. Como pudo leerse en la chuleta de la torpe ministra Ana Redondo, dogmatismo climático.
Fenómenos nuevos como las tormentas estáticas o fenómenos que antes eran prácticamente inexistentes y ahora son diarios como los trenes de tormenta, las inundaciones repentinas, popularizados como flash flood, o las calimas que antes había una o dos al año y ahora son casi diarias. Nadie se da cuenta de esto. Además, el informe reconoce abiertamente que la modificación del clima tiene un atractivo político, económico y estratégico inmenso. También afirma que el impulso para controlar el clima no va a desaparecer, sino más bien lo contrario. Esto suena menos a una reflexión ética y más a una justificación anticipada del uso de tecnologías de manipulación climática por parte de quienes tengan el poder de someter primero. El lenguaje de este informe además es corporativo y militar. Habla de beneficios, poder y motivación, no de bien común ni de precaución. Desde una perspectiva ética, el lenguaje es frío, estratégico y desprovisto de toda empatía, lo que sí puede revelar claras intenciones reales o futuras de agresión. Que estas ideas hayan sido discutidas y redactadas en un entorno militar oficial, sin fuertes advertencias éticas o legales, es muy preocupante. La coincidencia entre ese enfoque frío, ambicioso y carente de empatía y el contexto actual de catástrofes, confusión, atribución forzada de todo al CO2 y ataques mediáticos contra quienes cuestionen la narrativa oficial puede parecer demasiado perfecta como para no levantar serias sospechas. Este informe revela que el pensamiento militar ya contemplaba cómo manipular el tiempo para obtener ventaja sin ser detectados, y este enfoque no coincide con el de un ejército de defensa, sino con un ejército de asalto. Pues bien, todas estas barbaridades que habéis visto en el informe salieron en 1996 y al año siguiente, en 1997, nada más y nada menos que el secretario de Defensa, William Cohen, tiró de la manta al afirmar en medio de un evento oficial del Pentágono: hay quienes se están involucrando en un tipo de ecoterrorismo mediante el cual pretenden alterar el clima, desencadenar terremotos y volcanes de forma remota mediante el uso de ondas electromagnéticas. Y ahora, por favor, prestad atención porque voy a comenzar a atar cabos con un razonamiento que conecta todas estas piezas que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer un último esfuerzo. Atando cabos. Coincidencia 1. Tenemos documentada toda una hemeroteca de escándalos, reuniones extraordinarias en el Senado y denuncias contra departamentos gubernamentales que perpetraban maniobras de manipulación climática y fumigaciones tóxicas contra su propia población y contra otras naciones. Esto es historia y nadie puede negarlo. Coincidencia 2. Tenemos un informe exhaustivo del Senado, fruto de una situación completamente fuera de control, en la que una auténtica mafia de capos entre el gobierno central y el Departamento de Defensa hacían y deshacían sin rendir cuentas a nadie, literalmente esquilmando las reservas públicas. Coincidencia 3. Tenemos un informe militar de la Fuerza Aérea que parece redactado por psicópatas, que no advierte sobre los riesgos democráticos, que no contempla mecanismos de supervisión internacional y que solo se enfoca en las ventajas que los ataques meteorológicos clandestinos supondrán al no podérseles atribuir a ningún enemigo visible. Como ellos mismos dicen, el mejor ataque es aquel que parezca natural. Coincidencia 4. Tenemos a un secretario de Defensa diciendo que se están involucrando en un ecoterrorismo para alterar el clima mediante radares y microondas. Coincidencia 5. Tenemos al vicepresidente, que luego se convirtió en presidente, el masón Lyndon Johnson, jactándose fanfarronamente en un discurso de que Estados Unidos controlará el mundo a través de controlar la meteorología. Esto sienta las bases para el desarrollo de un satélite destinado a operaciones climáticas, el que permitirá determinar la cobertura de nubes del planeta. Y logrado esto, controlar el clima, y aquel que controle el clima, controlará el mundo. Coincidencia 6. ¿Quién fue el asesor científico del presidente Lyndon Johnson? Pues nada más y nada menos que el corrupto Gordon MacDonald, responsable del Consejo de Calidad Ambiental del gobierno y, ojo al dato, especialista nada más y nada menos que en estrategia de guerra meteorológica. Fue el autor del polémico artículo Cómo destruir el medio ambiente, en 1968, donde detalló cómo usar terremotos, huracanes y el clima como herramientas políticas y como armas. Como argumentaré, estas armas son especialmente adecuadas para guerras encubiertas o secretas.
secretas. Entre los futuros medios para alcanzar objetivos nacionales por la fuerza, una posibilidad depende de la capacidad del hombre para controlar y manipular el medio ambiente de su planeta. Coincidiendo al 100% con la anterior denuncia del secretario de Defensa William Cohen, efectivamente, McDonnell fue pionero y responsable de investigaciones enfocadas a manipular el tiempo mediante ondas electromagnéticas. De hecho, estudió cómo desestabilizar regiones, modificar ecosistemas a distancia, provocar sequías persistentes o lluvias intensas mediante siembra de nubes, llegando incluso a proponer la estimulación de terremotos mediante explosiones subterráneas, ya que él veía el clima y el medio ambiente como un teatro de operaciones militares. Una inestabilidad que podría convertirse en un futuro sistema de armas es la asociada a los tsunamis. ¿Cómo lograrlo? Una serie de explosiones graduales que quizás desencadenen terremotos naturales sería la manera más eficaz. Trabajando en el Comité Asesor Científico Presidencial, McDonnell evaluó cómo la modificación del clima debía estar dentro de la política nacional, algo que coincide también con el informe que os enseñé antes de la Fuerza Aérea. A medida que estas manipulaciones se hacen posibles, la historia muestra que se puede intentar utilizarlas en apoyo de las ambiciones nacionales. En el capítulo de su informe de 1968, donde examina cómo utilizar el medio ambiente como un arma encubierta, el asesor científico del presidente Johnson escribió: una nación que posee tecnología superior en manipulación ambiental podría dañar a un adversario sin revelar su intención. Es decir, que esto refuerza y confirma el concepto de guerra climática encubierta, donde aparentes desastres naturales sirven de tapadera a cobardes ataques meteorológicos, coincidiendo también a su vez con el mismo concepto cobarde y oportunista que la Fuerza Aérea Norteamericana demostró en su informe de 1996. Un huracán controlado podría usarse como un arma para aterrorizar oponentes sobre partes sustanciales del mundo poblado. ¡Madre mía! ¡Tengo un tornado en mi casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia! Tornado, ¡Un huracán! ¡Un huracán! ¡Hostia, mireu, mireu! ¡Mireu, un huracán, tío! ¡Hòstia! Han volcat els camions! Pero es que esto no es lo peor, es que además toda la montaña propagandística del cambio climático tal y como lo conocemos hoy tuvo su origen precisamente en este personaje, gracias a un fraudulento informe que redactó en 1979 y que le dio al gobierno de los Estados Unidos el pistoletazo de salida para declarar la inminente emergencia climática, culpando al carbono, al metano y a los ciudadanos, de lo que en realidad estaban provocando ellos mismos mediante la manipulación meteorológica clandestina, que ya documenté en la hemeroteca. La campaña de terror sobre una población ingenua y desinformada fue tan grosera que en 1978 McDonnell se dio incluso el lujo de posar para la revista People señalando el nivel que supuestamente alcanzaría el mar a la altura de las escaleras del Capitolio, algo que la realidad objetiva le está haciendo quedar en ridículo. Coincidiendo con la declaración de intenciones de la Fuerza Aérea a partir de 2025 y que ya todos estamos sufriendo, McDonnell también anunció un futuro aterrador de inundaciones y sequías en constante alternancia, ofreciendo siempre la peor cara del verano y la peor cara del invierno, donde ya nadie estará seguro, a menos que aceptemos la agenda climática con su restricción de derechos fundamentales, los impuestos al carbono y las partidas presupuestarias. La siembra continua en una extensa extensión de tierra podría eliminar suficiente humedad para evitar la lluvia a 1.600 kilómetros a favor del viento. Este efecto prolongado conlleva la posibilidad de eliminar la humedad de la atmósfera, de modo que una nación que depende del vapor de agua que cruza un país competidor podría verse sometida a años de sequía. Por supuesto, las sequías persistentes ya se han convertido en un azote recurrente en muchos países, coincidiendo justo con que el agua empezó a cotizar en bolsa en diciembre del 2020. Pero añadiendo aún más líneas a su grotesco currículum, McDonnell fue además jefe de operaciones en el genocidio de Vietnam, vicepresidente y jefe científico en la corporación Mitre para el Departamento de Defensa y también dirigió el fraudulento grupo Medea de la CIA. Gordon McDonnell, el mismo que dijo: entre los futuros medios para alcanzar objetivos nacionales por la fuerza, fue también el mismo que participó en la construcción del discurso climático oficial, siendo además miembro del fraudulento panel intergubernamental del cambio climático, que científicos como el Dr. Douglas Pollock ya han abandonado y denunciado. El IPCC es una de las peores y más peligrosas fuentes de desinformación.
Sobre el cambio climático, los procesos claves se exageran y malinterpretan 200 veces. Puedo decir con confianza que no hay una verdadera crisis climática. Conclusión inevitable. Toda esta cadena de razonamientos lógicos y documentados conecta piezas históricas que, al observarlas juntas, generan una coherencia sólida, incriminatoria, sin flecos ni cabos sueltos. Estos hallazgos no son casualidades, son fragmentos de una arquitectura geopolítica y tecnocientífica perfectamente coherente que lleva décadas en desarrollo. Esto no es una conspiración sin base, sino una cronología documentada de declaraciones, informes y figuras clave que permiten, como mínimo, abrir una reflexión crítica, seria y dar la voz de alarma ante los brutales episodios medioambientales que estamos sufriendo. Los programas de modificación del clima experimentales, realizados por empresas privadas, realizados por el gobierno de los Estados Unidos, ninguno de esos programas que yo conozco hoy día, y todo esto es un registro público, está disponible en cualquier momento con supervisión agrícola o supervisión pública. Corporaciones internacionales están modificando nuestro clima todo el tiempo y lo están modificando de manera que cubren miles y miles de millas. No fue hasta finales de los 80 que hubo un cambio y comenzamos a tener estelas persistentes que reconoce la NASA. Los estudios muestran que parte de nuestro problema de calentamiento global podría atribuirse a este tipo de estelas. Por tanto, el manido y petulante discurso inquisidor del cambio climático antropogénico está en realidad sirviendo desde hace años como tapadera de una guerra encubierta de manipulación ambiental con fines económicos, políticos y supremacistas. Las declaraciones de figuras clave como el presidente Lyndon Johnson, su asesor científico Gordon MacDonald, el secretario de Defensa William Cohen o los autores del informe de la USAF en 1996 no dejan ninguna duda sobre la intencionalidad manifiesta de manipular el tiempo como instrumento de poder y extorsión. Y por supuesto, las autoridades y los medios, al ignorar por completo toda esta realidad que llevo años probando y documentando, son absolutamente cómplices. Demasiadas casualidades. Cuando un informe militar dice en 1996 que el mejor ataque es aquel que parezca natural y que para 2025 su estrategia nacional de seguridad incluirá la modificación meteorológica como algo natural, cuando un secretario de defensa advierte públicamente de un programa de amenazas electromagnéticas invisibles que desestabilizará el clima, cuando un presidente se jacta fanfarronamente de que controlarán el mundo a través de controlar el tiempo, cuando uno de los mayores arquitectos del discurso del cambio climático y redactor del documento que hizo posible el inicio de todo había promovido décadas antes ya la idea de manipular el tiempo como arma, participando activamente en guerras y acciones que provocaron desastres humanos como el Vietnam. Entonces ya no estamos ante casualidades, estamos ante una arquitectura deliberada, ante una planificación donde la coartada se construyó antes de que el crimen fuera visible. Mirad, el 27 de junio de 1974, el periódico Daily News publicó un reportaje afirmando que la modificación climática traería una nueva era de control. En el mismo artículo, el periódico informa que diversas instituciones de primer orden como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la famosa NOAA, el Comité Asesor Nacional sobre Océanos y Atmósfera y la Academia Nacional de Ciencias, escuchad bien, urgieron al gobierno de Nixon para que el presupuesto de los programas de manipulación climática pasaran de 15 millones a 50 millones de dólares anuales. O sea, resulta bastante irónico que la misma NOAA, que hace 51 años presionaba en favor de más presupuesto para programas de manipulación climática, sea actualmente la misma institución que aporta las mediciones fraudulentas y los cálculos inflados que luego utiliza la cueva de ladrones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático para justificar la emergencia climática y todas las medidas liberticidas. ¿También esto es una casualidad? Ellos lo sabían muy bien, y así lo dejaron por escrito. Como pueblo agredido, no podemos demostrar, por lo menos en los términos que el oficialismo nos exige, que los desastres naturales sean provocados por ellos a través de nuestros corruptos mandos militares y de la tecnología de la OTAN diseminada por todo nuestro país y disfrazada de inocentes radares meteorológicos. Pero sí que es legítimo y racional cuestionar por qué no se menciona nunca la ingeniería climática como posible causa o factor agravante del clima, tal y como lo estamos sufriendo, a pesar de décadas de desarrollo, inversión y documentos públicos.
De hecho, la brecha con la realidad es tan salvaje que tanto los medios masivos como los meteorólogos del sistema siguen mintiéndole al público y diciéndole que la manipulación climática es algo muy experimental, remoto y que si se utilizara, como mucho serviría para evitar el granizo, disipar nieblas y hacer llover cuando haya sequía, siempre para cosas benévolas y maravillosas. Hoy vamos a analizar este asunto con el delegado territorial de la EMET, con Juan Esteban Palenzuela. Bueno, ¿qué base científica tiene todo esto? Pues el hecho de que desaparezcan las nubes utilizando técnicas de siembra mediante aviones, avionetas, etcétera, no tiene base científica alguna. No tiene base científica alguna. Lo que hacen es con aviones sembrar estas nubes para limpiar el cielo de nubes. Desde este avión en Sao Paulo, en Brasil, se bombardean las nubes. Desde ayer y hasta el próximo día 26, este aeroplano va a desplazar las precipitaciones previstas en la zona hacia embalses de agua con el uso de radares y de otros equipamientos. Siguiendo el mismo ritual desde los años 50 para dispersar las nubes y evitar la lluvia, los aviones rusos esparcían una fórmula mágica compuesta de yoduro de plata, hielo seco y cemento. El resultado, la Plaza Roja iluminada por un sol radiante para celebrar el régimen comunista soviético todos los 1 de mayo. No tiene base científica alguna. Y eso que China, hace unos años, ya dijo que, oh casualidad, también para 2025 iba a controlar el clima. ¿Podría un país manejar su clima a la carta? China asegura que lo hará en 2025. Ha anunciado un programa capaz de controlar el clima en el 60% de su territorio, 10 veces España. Las armas del futuro son tan sofisticadas que pueden aniquilarnos a través de fenómenos meteorológicos. Cambiando el clima. Son lo que se conocen como guerras meteorológicas y algunos apuntan que ya se han producido los primeros ataques. Desde hace varias semanas, una compañía extranjera está sembrando nubes en Puerto Rico, pero la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no había divulgado los detalles del contrato de modificación del clima. Fíjense ahora con qué facilidad unos estudiantes son capaces de crear un tornado. ¿Qué impediría a un gobierno generar vientos huracanados a gran escala que arrasen con todo a su paso? Miles de campesinos perdieron sus cosechas porque la planta de Volkswagen instaló una tecnología para evitar la caída del granizo. Los afectados denuncian lo que evitó no fue solo el granizo, sino hasta la lluvia. Se pueden generar artificialmente incluso terremotos, como este en Siria a principios de año. La siembra de nubes, que es una opción que debe ser evaluada y considerada, y el comité de sequía en estos momentos está evaluando. Pero la realidad es que ese contrato estaba firmado ya hacía varias semanas. Granizos mortales, riadas apocalípticas, tormentas eléctricas capaces de dejar a oscuras a millones de personas. La empresa, que tiene permisos del estado de Texas, cobra más de $66,000 mensuales con o sin lluvia. Y que hay una pretensión aquí como si ellos pudieran controlar la lluvia. ¿Qué es lo que falta? Que nos digan que nos van a facturar por la lluvia. A eso es que se dirigen, a que eventualmente no solamente manejan los ríos y los embalses, sino que también están manejando el recurso agua en la atmósfera, y por eso le van a cargar al país otra carga más en su factura. Cambio climático o guerra climática. Quien domine el tiempo, dominará el mundo. Mi afirmación de que la narrativa del cambio climático está construida como una coartada anticipada para justificar posteriores años de ataques medioambientales no es absurda, sino una conclusión lógica basada en hechos documentados, y así lo demuestro. El 3 de febrero de 2023, y debido a que Turquía acusó a Estados Unidos de conspirar desde dentro para desestabilizarla, el presidente Erdogan se negó a recibir al embajador estadounidense, mientras que Süleyman Soylu, el ministro turco de Interior, dijo: Le digo al embajador estadounidense, saca tus sucias manos de Turquía. Se lo digo muy claramente, saque sus sucias manos de Turquía. 3 días después, un repentino y devastador terremoto de casi 8 grados arrasó 110.000 kilómetros cuadrados en Turquía, matando a 55.000 personas.
Oficialmente, el origen fue fortuito debido a la brusca liberación de la tensión acumulada en la falla de Anatolia. Sin embargo, algunos investigadores plantean que si se inyecta energía electromagnética en la ionosfera, mediante radar, microondas, bajas frecuencias, ELF, etc., esa energía podría transmitirse hacia abajo y perturbar el estado de la tensión de una falla. Esto se conseguiría calentando y ionizando la ionosfera de forma localizada, ionización que se haría visible en forma de fogonazos azules, como los grabados en Turquía durante el terremoto, aunque también han sido descritos en otros terremotos naturales, por lo que no son una prueba definitiva. En teoría, si el acoplamiento descendente es real, se podría estimular una falla ya cargada hasta su punto de ruptura. La clave sería que la falla esté muy cerca del umbral de ruptura, ya que la intervención no crea la energía, sino que solo la libera antes de tiempo. Sería como dar un empujón a una roca que ya está al borde de caer, de manera que la ionización atmosférica o la inyección de energía electromagnética tendría que interactuar con una falla considerablemente tensa y superficial para poder provocar un terremoto. No está de más decir que muy cerca del epicentro del terremoto de Turquía, sobre la colina Çattepe, está el radar de Kürekçi, un caro y potente radar de la OTAN, cuya supuesta función es detectar un futuro ataque con misiles desde Irán o Rusia, entre otros. Al estudiar más de 100 terremotos con magnitudes de 5.0 y mayores, descubren que casi todos ellos son precedidos por perturbaciones eléctricas en la ionosfera. ¿Podría estar relacionado con el HAARP o alguna instalación similar? Llegamos a Roseburg, Oregon, para usar nuestra tecnología ELF para buscar petróleo y gas, pues al momento en que lo energizamos ocurrió un terremoto de entre 4 y 4.5 en la escala de Richter. Nos asombró mucho lo que parecía ser causa y efecto. Lo encendimos y ocurrió un terremoto. En este caso, el Dr. Agnew usa parlantes estereofónicos para producir las ondas ELF necesarias para esta demostración. Las ondas ELF o de extrema baja potencia son como el bajo de tu auto. Puedes sentir las vibraciones en tu cuerpo. Las ondas ELF son iguales. Hacen vibrar la Tierra y a las frecuencias de resonancia correcta pueden tener efectos devastadores. Cuando se activan los parlantes, las ondas ELF comienzan a emitirse. Se detectan pequeñas vibraciones en la arena. Luego, pocos segundos después, la roca que representa la línea de falla se mueve. Como pueden ver, en pocos segundos la frecuencia resonante se acumuló en el modelo y liberó la energía potencial en la roca. Esa sacudida a escala real se habría sentido a 160 kilómetros. Esto es a pequeña escala. Y solo usamos 30 vatios a esta escala. Si 3.6 millones de vatios de ondas ELF fuesen apuntados accidentalmente o a propósito a una línea de falla ya inestable, podrían, según el Dr. Agnew, causar un enorme terremoto. Esas condiciones ya existen en el suelo. Solo hace falta la energía de activación para que ocurra la liberación. La clave de la guerra geofísica reside en la identificación de las inestabilidades ambientales a las que la adición de una pequeña cantidad de energía liberaría cantidades mucho mayores. Los efectos de la liberación de esta energía podrían ser mundiales, como en el caso de la alteración del clima, o regionales, como en el caso de terremotos de excitación local. Las armas meteorológicas no son un juego, sino una maldición que pone la vida de muchos en manos de unos pocos. El terremoto de Turquía no fue una jugada táctica, sino una tragedia humana que se cobró la vida de 55.000 seres humanos inocentes, incluyendo 2.153 niños en Siria y varios miles de niños en Turquía, siendo que las autoridades no han considerado publicar aún las cifras exactas hasta la fecha. De los miles de niños atrapados bajo los escombros, solo 263 pudieron ser encontrados a tiempo. Este bebé de 3 meses fue encontrado entre los escombros 4 días después del terremoto. Este bebé de 10 días fue rescatado al tercer día del terremoto y su madre fue encontrada al día siguiente. Este bebé de 7 meses fue rescatado tras sobrevivir él solito 5 días y aún tuvo fuerzas para llorar al aproximarse los rescatistas, gracias a lo cual pudieron encontrarlo. Bebek ya. Bebek. Bebek. Al bunu da. Yaman. Esta niña pequeña y su madre fueron rescatadas al tercer día. Esta bebé de 3 meses y medio fue encontrada con vida tras sobrevivir 5 días sola bajo los escombros. Esta bebé de 2 añitos también fue encontrada increíblemente aún con vida tras pasar 6 días sola atrapada bajo los escombros. Este hombre y su esposa fueron encontrados 12 días después del terremoto.
Él sobrevivió bebiendo su propia orina y lo único que pidió cuando fue encontrado fue que rescataran a sus 3 hijos atrapados un poco más adentro. 2 de sus hijos salieron fallecidos y el tercero de 12 años salió con vida pero murió más tarde en el hospital. Esta bebé nació segundos antes de que el terremoto desplomara su edificio y fue encontrada 10 horas después, aún unida al cuerpo de su madre fallecida por el cordón umbilical. Su padre y sus 4 hermanos también fueron encontrados sin vida a su lado. Se llama Masoud Anser y tiene la mirada perdida. Agarra, no suelta la mano de su hija de 15 años, que dormía como tantas otras familias, porque les recordamos que el terremoto fue de madrugada, por eso muchos están en pijamas y en este caso en ese colchón. Todo esto es demencial. ¿Cómo es posible que contemplemos esto y no reaccionemos? Estos hechos no pueden caer jamás en el olvido y deben ser conocidos y expuestos. La única forma de parar esto es que tanto el pueblo norteamericano como los pueblos cuyos gobiernos sean aún cómplices del sindicato del crimen de la OTAN despierten, se levanten y retiren su consentimiento, no autorizando el uso de su dinero en estas instituciones corruptas. Esto sienta las bases para el desarrollo de un satélite destinado a operaciones climáticas, el que permitirá determinar la cobertura de nubes del planeta. Y logrado esto, controlar el clima, y aquel que controle el clima, controlará el mundo.